señalas, el jueves de la semana pasada, Latinus filtra un video, como tú bien dijiste, de una reunión que tiene el secretario de Gobernación con senadores de Morena, Verde y PT, donde pues deja claro las intenciones del presidente de dejar en un impas al INAI, detener el nombramiento de los comisionados hasta que termine la comisión permanente, que es 30 de abril, es decir, faltan prácticamente 2 semanas. Y bueno, esto es interesante, llama la atención y me parece que debe analizarse con detenimiento. ¿Por qué? Porque hay una serie de aspectos importantes en esta filtración. Básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo que hace el secretario de Gobernación? Bueno, pues podemos detectar primero una lealtad incondicional hacia el presidente, que es de esperarse, no nos sorprende, pero se ve con claridad que esta indicación, esta línea que da el presidente, pues la transmite tal cual a los senadores. Y eso evidentemente, pues bueno, cada quien puede establecer el pensamiento que considere a raíz de esto. Pero bueno, entonces el primer punto es esta lealtad incondicional, que es importante. Por otro lado, analizamos que el secretario de Gobernación quizá debiera apoyar el fortalecimiento del Estado de Derecho. Es decir, como parte de su función es apoyar que los nombramientos salieran antes de abril, es decir, estar comprometido en lo que marca la ley y la Constitución. Y es algo que no hace. Independientemente de que debe obedecer lo que da el presidente, bueno, pues encontramos que hay un desfase o una limitación respecto a lo que serían sus funciones. Pero ahí sí acotaría, porque sí es un valor fundamental que estaba en una reunión privada. Independientemente de que su obligación primaria es lo que estás diciendo, como titular de la política interna del país, en el deber ser, y no lo estoy disculpando, pero él estaba en confianza, bueno, creo que ya no tanto, y lo que estamos hablando es una filtración, y creo que eso también tiene un contexto. Sí, pero bajo cualquier circunstancia, aquí entraría el tema de la ética que tú lo estás planteando, es decir, ¿qué tan leal eres al país? ¿Qué tan leal eres al presidente? Eso es algo que cada una de las personas que ahorita nos escucha puede juzgarlo. Pero aunque haya sido una filtración, habla de Adán Augusto y habla del secretario de Gobernación. Ese sería el primer punto. Y el segundo punto es esta falta de compromiso hacia la transparencia. Es decir, tanto Adán Augusto y por supuesto el presidente, pues en todo momento ha deseado que el INAI no funciona, no sirve para nada, y en ese sentido, pues le quita credibilidad y legitimidad al instituto. Me parece que aquí hay un punto muy importante. Desde el momento en que el presidente y el secretario de Gobernación no apoyan al INAI y a todas las funciones que desarrollan, al mismo tiempo también le quita poder o le quita credibilidad a un sistema democrático, porque un régimen democrático evidentemente está fundamentado en la transparencia, está fundamentado en la rendición de cuentas, y desde que el presidente y el secretario de Gobernación no lo apoyan, pues no apoyan el fortalecimiento de un régimen democrático. Estoy de acuerdo contigo, pero ahí te diría que esto es una postura política. Claro. Al final de cuentas, tanto el presidente como el secretario de Gobernación provienen de una fuerza política que tiene un interés particular que hoy el Instituto de Acceso a la Información y otros tantos no les son cómodos o prefieren utilizar los recursos que se destinan para otras cosas y están en la postura política. Es un debate de ética, coincido totalmente contigo, pero en política así son las cosas. ¿Tú qué opinas al respecto, mi querido Alejandro? Pues que ojalá no fueran así. Bueno, o sea, el deber ser. Porque realmente yo creo que podemos ir todavía mucho más allá, ¿no? Yo creo que es increíblemente relevante la nota de Ana Laura. ¿Por qué? Porque los pinta de cuerpo completo, ¿no? O sea, lo que hace el secretario de Gobernación en esa reunión, aunque tú bien dices que es privada y es en corto, y se supone que no, que la gente no ni siquiera debe haber entrado con celulares, pero lo grabaron. Y tuvo que haber sido otro senador. Evidencia el etos, la filosofía y la ideología del obradorato, ¿no? O sea, yo creo que ha sido, en numerosas ocasiones, y últimamente esto se ha acrecentado, se ha agudizado. Vemos tweets o leemos en columnas y en artículos son iguales, ¿no?
Pero aquí esta acción del secretario de Gobernación nos permite ver que no son iguales y que no se comportan como en gobiernos anteriores, ¿no? O sea, esto no es una cuestión de una cruzada institucional, ¿no? O sea, no es, es que ya quitaron el Seguro Popular, es que ya quitaron las estancias infantiles, es que mira cuál ha sido la respuesta a la presión estadounidense por el comercio de fentanilo. Oye, tiene que ver con la gestión de la crisis sanitaria. O sea, no es una cuestión de impericia gerencial del gobierno. Pero todos los regímenes esto evidencia la degradación institucional que afecta de manera directa a las instituciones en las que se sostiene la democracia liberal mexicana, que estamos es el hablando Instituto Nacional Electoral del INE, estamos y el hablando Instituto del Nacional INAI, de Transparencia. pero digamos que poniéndolo también en el escenario político, hay que entender que obedecen a una intención política de su régimen, y lo que hay que decir es que el presidente siempre ha sido consistente en ese tema. Claro. Todo lo que prometió lo ha intentado cumplir. Que se sienten cómodos con la opacidad. En todo caso, operando en la oscuridad. En todo caso, la salida es que son instituciones que se crearon precisamente para todo lo contrario, cuando la realidad es que han demostrado su utilidad en la ley. Y me parece que el secretario de Gobernación pues entiende bien lo que tiene que hacer, entendiendo esta cita del presidente que dice: mi gobierno pide lealtad a ciegas para la construcción de la transformación. Entonces, bueno, la lealtad, pues es exactamente el acto que hizo el secretario de Gobernación. Y claro, esto se ve apoyado por una encuesta que saca Massive Caller el 1 de abril de este año. Es una encuesta telefónica pequeña, pero Augusto López Hernández, Mauricio Vila Dosal y Marcelo Ebrard son los que tienen el mayor puntaje de aprobación, es decir, una opinión favorable. Y en ese sentido, Augusto López está a la cabeza, pues no quiere equivocarse. Es decir, si sigue con esta línea apegada a las indicaciones del presidente, pues pareciera que puede mantenerse a la cabeza. Entonces, bueno, lo ponemos sobre la mesa para observar qué es lo que hace Adán Augusto. No se puede disociar la función pública de la aspiración política. Estamos en el año político, estamos en el previo de las nominaciones, y evidentemente el comportamiento varía conforme se va desarrollando una administración. Así es. En este momento, aparte de cumplir con su función como secretario de Gobernación, es una de las 3 corcholatas, y aparte, lo vamos a comentar más adelante, está intensificando su promoción. Claro, y es una situación complicada, es decir, eres secretario de Gobernación, pero a la vez eres candidato, y entonces, ¿cuál es la opinión o cuál es la línea que debes seguir? Bueno, pues es una situación profundamente delicada, y más en este sentido cuando estamos hablando del INAI. Acuérdate, porque tú estabas muy, muy, muy chica cuando eso pasaba. En este país, normalmente, los candidatos presidenciales salían de la Secretaría de Gobernación como si fuera regla. Claro. Que ya luego eso cambió. Ha cambiado, por supuesto. Pero en esta complejidad de desempeñarme en el cargo, y aparte ha sido secretario de Gobernación y presidente. Sí, pero digamos que esa era como que era un jugador importante, pero solamente Echeverría Díaz Ordaz. Y Díaz Ordaz. Bueno, eso digo, previo eso es previo a la larga noche neoliberal, ¿no? Por eso dije que fue hace muchísimos años. Exacto. Ser secretario de Gobernación era el previo, la antesala, ¿no? Exactamente. 30 segundos para concluir con tu reflexión. Pues yo lo que diría es que todos los que nos escuchan pongan los ojos sobre el secretario de Gobernación, sobre su actuar como Adán Augusto, pero también como secretario de Gobernación, y cómo él se visualiza y cómo los mexicanos podemos visualizar a un candidato que tiene, entendiendo que el presidente es el que da la indicación, pues este tipo de opiniones respecto a qué hay que hacer con el INAI y con otras muchas acciones que emprende el secretario de Gobernación de la mano del presidente. Están compitiendo, las corcholatas están compitiendo. Recordemos que el método lectivo de Morena es una encuesta. Así es. Entonces, en todo caso, están haciendo lo que les toca. Vamos a un corte, no tardamos absolutamente nada. Volvemos de inmediato aquí a Grupo Fórmula, al programa de Eduardo Ruiz Silli.